A ver, ni muy, muy, ni tan, tan, dicen en mi pueblo. Hay que tratar de darle su justa dimensión a estas jornadas y quiero escuchar tus reflexiones para entrar, Jesús. Sí, mira, Vicente, con respecto a Trudeau, hoy miércoles 11 de enero, ahí en el Palacio de Gobierno, de lo más importante, de lo concreto que así se va a realizar, es la firma de un memorándum de entendimiento, le dicen ellos, entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México con el Crown Indigenous Relations and Northern Affairs en Canadá, que es el CIRNAC, es decir, van a trabajar temas de pueblos indígenas entre canadienses y mexicanos, y esto me parece que pues ya de entrada, para quienes decían que fueron puras cosas vagas y sin avances concretos, bueno, este es uno de los avances en la agenda bilateral. Lo otro que hizo Canadá también en la agenda bilateral es comprometerse con Estados Unidos a comprarle armamento para mandarle a Ucrania, porque recordemos que en las cumbres, pues los jefes de Estado tienen, pues las cumbres, si son trilaterales o son multinacionales, pues entonces, entre todo el mundo, en estos foros multilaterales, quiero decir, en estos foros, pues también aprovechan para hacer eventos bilaterales. Ya lo tuvieron México y Estados Unidos previamente, ahora lo hace con el primer ministro canadiense. En lo tocante al análisis global, me parece primero, Vicente, de entrada, tú como alguien que conoce la vida política, la vida pública, la vida mediática en los Estados Unidos, sabrás que México no pinta casi en los noticiarios estelares ni en la prensa escrita de Estados Unidos, excepto para puras malas noticias. Y los mismos políticos de Estados Unidos históricamente ven por debajo del hombro a México, y también a los políticos mexicanos se les ve como corruptos, fácilmente manipulables y al servicio de Estados Unidos cuando se le ve. A México históricamente se le considera Centroamérica, y me parece que, primero, parte de lo importante, de lo central de estas reuniones, la última la tuvieron en noviembre del año 2021, y esta, pues que la acaban de tener en el Palacio Nacional, es que a México se le empieza a ver como un socio confiable, que al presidente mexicano se le ve con respeto, y dos, que reconocen que parte de la estabilidad de Norteamérica pasa por la estabilidad y la cooperación y la coadyuvancia de México. Te pongo un ejemplo concreto. En el tema migratorio, buena parte de las divisiones y de la fragmentación del poder en Estados Unidos, que entraría o haría entrar a esa nación en una gran parálisis, si México no colaborara con ellos en el tema migratorio, por ejemplo, o en el tema de la seguridad, del combate al fentanilo, a la cocaína, etcétera, etcétera, a los grupos del crimen organizado, esto a Estados Unidos le quedaría muy grande por sí solo. 3.200 kilómetros de frontera es bastante porosa la frontera, y el poder en Estados Unidos es bastante fragmentado. ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, los opositores en medios nacionales como el Reforma? Que, bueno, que nada de lo que se dijo ayer es algo que se va a materializar, y dicen México termina cediendo todo, pero sabemos que los opositores en plataformas como el Reforma siempre van a ir como por ese argumento a demeritar todo lo que haga el gobierno. Pero, por ejemplo, los más puristas y más cercanos al gobierno, como en La Jornada, que dicen en sus titulares de hoy, pues no se hizo nada relevante, etcétera, etcétera, que piensan que cuando se trata de ceder en una negociación no se avanza nada. Y me parece que si lo vemos en un punto intermedio, en un punto más global, primero se gana creación de sinergias, reconocimiento de que México es parte de esta región de Norteamérica y de que sin México la región no camina. Y retomo la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que mientras no se construya un andamiaje institucional, un andamiaje normativo, para que entonces podamos competir como región, difícilmente le vamos a ver el polvo a los asiáticos. Ya lo había dicho en noviembre del 2021 y lo vuelve a reiterar, pero ahora le mete una variable adicional. No solamente sería México y la región de Norteamérica para competir contra China y contra los países asiáticos en los mercados internacionales, sino como región. Y él, el presidente, ha venido insistiendo, poniendo como ejemplo que en los años 70 Estados Unidos contribuía al Producto Interno Bruto Mundial como unos 40% más o menos, mientras que China solo lo hacía con el 11%, es decir, 10 veces, 4 veces menos que Estados Unidos, mientras que en 2022 Estados Unidos ya solamente contribuye con el 22.5%, mientras que China ya lo hace con el 18.8%, es decir, en 50 años
China ya prácticamente alcanzó a Estados Unidos y eso no es lo más preocupante, querido Vicente. Lo más preocupante también para la región, en términos de competitividad, es que la tendencia de China va a la alza y la de Estados Unidos a la baja. ¿Qué es lo que propone el presidente López Obrador? Bueno, pues aprovechar el dinamismo, la creatividad, las cadenas de suministro y la dinámica comercial regional. De lo contrario, dice, tomando en cuenta como pares iguales a los canadienses y a los mexicanos y también integrando a otros países de la región, porque de lo contrario, pues China nos va a desfondar y el centro gravitatorio se va para el continente asiático, Vicente. Leyendo lo que publica estaba leyendo lo que publica en el Universal el doctor Lorenzo Meyer, y va muy de la mano con lo que estás mencionando. Dice, cuando aborda temas políticos mexicanos, la gran prensa de Estados Unidos no muestra simpatía por la 4T y ni por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien simplemente etiqueta de populista, aunque sin definir el concepto. En el New York Times o el Washington Post, los juicios sobre AMLO suelen ser superficiales. Ataca a la prensa, dicen, y dejan de lado el contexto histórico, social y político que explica su contundente triunfo en 2018 y un sostenido respaldo ciudadano pese a tener en contra los grandes intereses creados a lo largo de casi un siglo de autoritarismo. Con esto que acabo de leer de Lorenzo Meyer, querido Jesús López Almejo, ¿qué tan importante resulta o no, tú me lo dirás, ver al presidente ser un anfitrión entre risas, entre buena vibra, estas fotografías que quedarán para la historia, la juega también de el encargado del elevador aquí en Palacio Nacional, y hay una fotografía con Justin Trudeau, con Joe Biden, con esta fotografía, y qué importante pues es esto en, en la relación trilateral. Si bien es cierto, las cosas no se arreglan con fotografías, creo que algún significado tendrá. Y aparte te pregunto, ¿qué tan importante o no resultó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se extendiera ayer en sus planteamientos en la conferencia de prensa conjunta? Porque, por ejemplo, el corresponsal de Televisa en Washington lo considera una falta de respeto, eh, y hay otros que lo están criticando por hacer, dicen, de la conferencia una, entre comillas, mañanera, pero creo que el presidente aprovechó que tenía la prensa de Estados Unidos, la prensa de Canadá, la prensa de México, los reflectores, para hablar del Tren Maya, para hablar de la refinería Dos Bocas, para hablar de los programas sociales, para decir que le ha pedido en privado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que vaya ante el Congreso de Estados Unidos a solicitar nuevamente la reforma migratoria que beneficie a los paisanos y paisanas que viven y trabajan como indocumentados en Estados Unidos. Habla de el caso de Brasil y la solidaridad con Luis Ignacio Lula da Silva. En fin, ¿cómo viste esto que consideramos muchos un liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque si nos dejamos llevar por el análisis de los de siempre, pues entenderíamos que fue todo un desastre, ¿no? Sin duda alguna, Vicente, y sabes esto que dices, es bien cierto. El presidente López Obrador, si algo ha demostrado, es que trae a los opositores en México desconcertados porque ha tumbado todos los paradigmas de esta bola de imbéciles que entre que asesores, entre que voceros de los medios de comunicación, entre que políticos de quinta, de media, de poca monta, como diría el clásico, siempre enseñan en las universidades cuál es la supuesta manera de hacer política correctamente. Para esos cabrones, perdóname la expresión, yo sé que aquí en Sin Censura no se dicen groserías, pero como es sin censura, pues bueno, estos cabrones siempre te enseñan a que al pueblo hay que reprimirlo, a que hay que concentrar la riqueza en pocas manos y que para que fluyan las migajas de hacia arriba hacia abajo. Y de pronto, hacia el norte hay que ver con sumisión y hay que agachar la cabeza. Cuando de pronto llega un presidente como López Obrador, que surge del pueblo, que surge de abajo, que no viene de castas políticas y que dice primero los pobres y que dice acuerdos para que permee el presupuesto hacia abajo y hacia Estados Unidos y hacia Canadá, se le insiste una y otra vez de manera reiterada la sociedad entre iguales, porque eso fue lo que defendió el presidente López Obrador, igualdad ante todo, el trato de pares que no se había dado anteriormente, porque a Vicente Fox siempre lo vieron como un títere e imbécil. A Felipe Calderón siempre lo vieron
como un bravucón corrupto y a Peña Nieto como un imbécil corrupto. Entonces, de pronto llega López Obrador y lo ven como un fenómeno político y además decían, es que López Obrador no tiene buena relación con Joe Biden porque se la pasa, siempre saboteándolo, se la pasa picándolo, provocándolo, y de pronto, hasta en el tema del AIFA, tú recordarás que decían, es que sería imposible que el primer ministro de Canadá y que principalmente el presidente de los Estados Unidos bajaran en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Bueno, pues hasta en esos niveles les ganó la partida el presidente López Obrador. Si no hubiese aprovechado las cámaras de Canadá, las cámaras de Estados Unidos y obviamente las mexicanas para extenderse y hablar de todo lo que quería hablar el presidente López Obrador, que te digo, rompe los paradigmas de lo que la corporocracia mexicana y sus imbéciles voceros repetidores conciben como la manera correcta de hacer política. Hubieran dicho, el presidente ni siquiera como local pudo aprovechar la localía para posicionar sus temas en la agenda trilateral. Entonces, bueno, pues esto ya lo vemos como algo natural. Les ha venido a cambiar el paradigma de cómo se hace política y lo que los tiene afectados con odio y bastante lejos de lo que vemos en el día a día, es que finalmente, a pesar de que rompió todos los paradigmas en la concepción de hacer política correctamente, el presidente López Obrador ha logrado hacer lo que quiere, ganándose y manteniendo el respeto de quienes no son nada fáciles, Vicente, porque Trudeau, bajo esa sonrisita y bajo esa juventud, viene de una casta política bastante ambigua y autoritaria en Canadá, y este señor Biden, 50 años de senador, vicepresidente de los Estados Unidos y ahora presidente, cierto que tiene a veces ciertos lapsus brutus, pero cuando está sólido el señor, pues es un viejo lobo de mar también que se conoce la política estadounidense, el derecho y el revés, y conoce la historia de la relación bilateral, de tal suerte pues que me parece que es un logro la creación de sinergias y que se le vea con respeto a Estados Unidos. Ya hemos estado viendo con Venezuela, con Irán, con Corea, con Cuba, con Rusia, la capacidad que tiene Estados Unidos para desestabilizar países. Así que mejor tenerlos en buenos términos que tenerlos en malos o en pésimos términos, Vicente. Le voy a pedir a mis compañeros en producción que me dejen a mí manipular el micrófono para no tener estos lapsos, estos espacios. Gracias, compañeros, allá en cabina. Mi querido Jesús, el presidente ensalza, reconoce a Joe Biden. En Estados Unidos, algunos analistas aseguran que Joe Biden podría pues echar mano de esta relación con Andrés Manuel López Obrador y el fenómeno López Obrador rumbo a su campaña presidencial. Yo insisto, qué es lo que se va a rescatar de esta cumbre? El hecho de que ha logrado López Obrador, como dices tú, que nos vean al mismo nivel, o hay algún otro acuerdo que tú veas que se tenga que reconocer. Se habló de seguridad, se habló de la lucha contra el fentanilo, se habló de migración, y qué bueno que el presidente hace referencia a su petición a Joe Biden de que se siga insistiendo por la reforma migratoria, porque mucho de lo que se hablaba de migración era del Río Bravo para abajo. El presidente López Obrador pone nuevamente el dedo en la llaga del Río Bravo para arriba. Incluso reconoce también como gran ajedrecista el presidente Andrés Manuel López Obrador el programa de visas temporales de Canadá, como diciendo a Joe Biden, apréndele algo a Justin Trudeau. Creo que jugó como el de la cuerda floja, caminando en la cuerda floja entre ambos. ¿Es esto lo que tenemos que rescatar? ¿Un trato al mismo nivel? O insisto, ¿hay algún acuerdo en particular que te llame la atención? Definitivamente, Vicente, lo has resumido bastante bien y además agregar pues que en términos globales el presidente mexicano López Obrador dijo lo que quiso, puso sus temas centrales en la agenda, nada más que luego a veces pensamos que ceder en una negociación pues es perderlo todo y finalmente las negociaciones son para eso, cedes en algún rubro para ganar en otro. Por ejemplo, en el acuerdo migratorio, dicen es que México nuevamente puede causar un caos en la frontera al aceptar estos 30,000 migrantes que tienen que arreglar su situación legal en Estados Unidos, de Haití, de Venezuela, de Cuba, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sé de México?
¿Y a cambio de qué? Porque finalmente de eso van las negociaciones. Y tú bien lo has comentado, el presidente mexicano vuelve a insistir en privado, pero también lo hace público, y cuando se hace público, cuando se socializa un tema, dice la teoría y la práctica, cuando se socializa un tema, obliga a las partes que forman parte de ese discurso. Y en ese sentido, el presidente dijo, estamos trabajando nuevamente con el presidente Biden para que se reactive en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos el tema de la reforma migratoria, y aunado a esto, da Vicente datos muy importantes de cómo nos puede ir si no contribuimos como región. Y en eso también me parece muy interesante que, como bien dices, le lanza unas flores a Biden al decir que es el único presidente que no ha construido un solo metro de muro fronterizo o de valla. Y por otro lado también, en la cara de Joe Biden, critica a un gobernador republicano. Vicente, esto es muy importante históricamente en Estados Unidos, aunque, por ejemplo, Greg Abbott, el gobernador de Texas, es de un partido y Joe Biden es de otro partido. Históricamente los estadounidenses tienden a cerrar filas al exterior, es decir, no se permite que se critique a un estadounidense que sea de otro partido. Sin embargo, el presidente Biden ya no dijo ni pío. López Obrador le dijo a Greg Abbott, es un propagandista, es un majadero y no tiene esta sensibilidad y este humanismo al utilizar a los migrantes para posicionarse políticamente. Es decir, es un discurso muy inteligente, la verdad, muy equilibrado, porque hace crítica, pero también hace un halago. Cede en algunas cosas, pero gana en otras, sobre todo en que se le vea pues como un líder con el que se puede interactuar y crear sinergias. Por ejemplo, en el caso de Justin Trudeau, decimos en Tijuana, le mató la cura, porque Trudeau venía bravo haciendo videos diciendo que iban a llamar la atención al presidente López Obrador para que se sujetara a los términos del acuerdo de libre comercio, y después le dice el presidente López Obrador, somos el país que más reforesta en el mundo, ¿no? Y además, luego le dice, pero gracias también por el acuerdo de visas para trabajadores agrícolas con el que ganamos las dos naciones. Es decir, siempre manejas un diálogo de pares, pero además vas sustentando lo que vas diciendo. Y esto me parece que, aunque solamente se trataba de un encuentro diplomático, porque finalmente eso hay que decirle a la gente, las cumbres, Vicente, son para que los mandatarios participantes se luzcan, quienes estiran, aflojan, negocian, se muerden, se rasguñan, se gritan y luego se vuelven a contentar, son los equipos de trabajo. Generalmente este tipo de eventos se va a darle la legitimidad política de que las cabezas de Estado están en todo momento enterados de lo que hacen sus equipos de trabajo, pero ya cuando llegas a estos puntos, ya llegas con todo planchadito para que se firmen, para que bueno, cualquier cantidad de cosas, y aún así, pues el presidente logró meter lo que quería, Vicente. Oye, Jesús, me llama mucho la atención la portada del periódico Reforma. Eluden mandatarios diferendos, evaden conflictos, priorizan las fotos. Pues esa es una buena noticia, a pesar de que lo pinten como una mala. Creo que es una buena noticia que se hayan evadido los conflictos. Es más, en estas reuniones bilaterales y en esta cumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha tumbado el póker que traían en la mano, como en las cartas, los de la oposición. Los mandatarios de Estados Unidos y de Canadá aterrizan en el AIFA, el aeropuerto tan criticado. En la conferencia conjunta, mientras los mandatarios de Estados Unidos y de Canadá hablan de energías limpias, él posiciona su Tren Maya como el proyecto de su tipo más grande en el mundo. Mientras hablan las grandes potencias capitalistas como Estados Unidos y Canadá, y no estoy diciendo que México en ese sentido no sea capitalista, pero el presidente posiciona sus programas sociales, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, como catalizadores de cambio, de transformación, no solamente en México, sino en Centroamérica. Y algo muy importante que creo que no se le ha dado vuelo, Jesús. Los analistas apuntaban a que Justin Trudeau y que Joe Biden vendrían a regañar a López Obrador en los diferendos, en las diferencias que tienen sobre el tema energético. Y no se tocó el tema energético
en esta cumbre trilateral. Eso es lo que tenemos entendido, y si se tocó, no fue un tema que se hiciera público en la conferencia de prensa con la relevancia que muchos hubieran querido, esos que estaban pintando un desastre y que le vendrían a jalar las orejas a López Obrador. Ese tema es muy importante, porque han estado insistiendo los golpeadores del presidente que Joe Biden no está contento con el tema energético, que Justin Trudeau vendrá a defender a sus empresas, y pues no lo vi por ningún lado, Jesús. Sí, definitivamente, en este caso los del Reforma le echaron una flor al presidente y ni cuenta se dieron intentando golpetearlo. Y Vicente, otra cosa interesantísima, Vicente Fox, que no deja de ser gracioso, que está bastante dolido, amargado, porque sabe que pasó al basurero de la historia y que va a pasar sus últimos días, y bueno, en adelante, como eso, justamente, como alguien que más que representar respeto o respetar admiración, pues va a respetar las mofas de generaciones venideras y también de las actuales. Vicente Fox pone un meme en el cual es un video en el cual están en el AIFA cuando baja Joe Biden con un AMLO medio llorando, y a todas luces se ve que el video es falso y es editado, y este señor ya en su odio visceral dice, miren, pero ¿qué es esto? Aquí regañando Joe Biden a López Obrador. Ahí vemos que ya están llegando, ¿verdad? Sí, estamos viendo imágenes en vivo y en directo al otro lado de Palacio Nacional, por la puerta principal, en donde están llegando en estos momentos Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y su honorable esposa, y vemos en pantalla al presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado siempre de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Estamos viendo en estos momentos, Jesús, amigos de Sin Censura, el arribo a Palacio Nacional del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, su esposa, para las reuniones bilaterales del día de hoy. Muy Y con una buenos Beatriz días. Gutiérrez Müller que le En ayuda estos bastante al momentos, presidente, arriba el que habla bien excelentísimo señor inglés, que Justin fluye Trudeau, entre todos ellos primer y le ministro de facilita Canadá, bastante al presidente, lo acompañado de su relaja, esposa. le permite encargarse de lo suyo y también reducir la parafernalia de estos eventos, lo cual pues sintetiza o mimetiza, digamos, una mejor relación entre los mandatarios, sin duda alguna. Definitivamente, ayer estábamos precisamente analizando el papel que ha jugado Beatriz Gutiérrez Müller, y obviamente también hay que decirlo con un gran clasismo. Critican hasta su forma de vestir, pero por ejemplo yo no vi a la prensa mexicana criticando que la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, traía tenis en algún momento para su salida de México. Sí, iba con tenis la primera dama de Estados Unidos. Yo no los vi, como a Javier Lozano llamándole doña Florinda, como lo hizo tristemente, hay que decirlo, a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vemos y escuchamos imágenes en vivo y en directo.
Los himnos de México y Canadá en vivo y en directo aquí en Palacio Nacional a través de estas imágenes. Se tomarán la fotografía oficial, Jesús, después subirán a sus reuniones bilaterales, primero un encuentro en privado entre el primer ministro y el presidente de México, después al salón en donde los esperarán los miembros de sus equipos respectivos para oficialmente realizar este encuentro bilateral y las pláticas. Y bueno, pues yo te quiero pedir que si nos ayudas, cerremos con alguna reflexión, algún comentario, el análisis final, mi querido Jesús, y agradecerte obviamente que regreses a esta que es tu casa sin censura, querido Jesús López Almejo, nuestro profe de RI. Claro que sí, mi querido Vicente. Mira, al presidente se le veía más relajado. La tensión era con el presidente de los Estados Unidos, tensión que supo manejar bastante bien, al punto de que vemos que hay una química personal, como también la hubo con Donald Trump. Entonces, cuando tienes a dos personajes tan disímiles como Biden y como Trump, que hoy en día no se pueden ver ni en persona, pero ves que ambos elogian a López Obrador y muestra una química personal muy interesante. La variable que te define o que te explica eso es AMLO y no ellos. En el caso de Canadá, se ve también, Trudeau había medio tensado con declaraciones previas la reunión, pero al presidente ya se le ve relajado. Y también parte de esa relajación, de ese relajamiento que trae el presidente, es porque, a diferencia de Estados Unidos, con el que tenemos una relación comercial, Vicente, de 715 mil millones de dólares, una especie de 1.700 millones de dólares al día. Con Canadá, la relación del comercio bilateral es de 42 mil millones de dólares al 2022. México es el tercer socio comercial más grande para Canadá, después de Estados Unidos y de China, pero a la inversa también Canadá es nuestro tercer socio comercial después de China y de Estados Unidos. Y también Canadá es el tercer socio comercial de Estados Unidos. Es decir, con Canadá sí nos miramos más de iguales, aunque Canadá solamente tenga una tercera parte de la población que tenemos nosotros, pero tiene 3 veces el territorio que tenemos nosotros, de tal suerte que hay como muchas variables que pues nos permiten a ambas naciones vernos más como iguales, negociar en un terreno más de iguales, ahora con la ventaja de que el presidente pues tiene la localía. La próxima cumbre de estos líderes de América del Norte será justamente en Canadá, y algo que destacó Justin Trudeau, que me parece muy importante visibilizarlo, es que América del Norte como región supera a los 27 países de la Unión Europea, con lo cual, bueno, nuevamente volvemos a insistir, Vicente, a México ya se le cambió la narrativa, ya se le ve como parte indiscutible de América del Norte, y siempre históricamente se le había visto como parte de Centroamérica, y esto, bueno, pues es un punto porque facilitará más la integración con estas economías, porque si no, pues Asia nos comerá el mandado, Vicente. Mi querido Jesús, te agradezco mucho que hayas llegado para cumplir este análisis para la audiencia de Sin Censura. Nos acaban de dar precisamente la pulsera que nos acredita para entrar a la reunión bilateral entre Justin Trudeau y el presidente Andrés Manuel López Obrador en uno de los salones de aquí, de Palacio Nacional. Vamos a ver si la cobertura nos permite llegar al salón y bueno, ya estaremos compartiendo y conversando. Por lo pronto, Jesús, cerremos invitando a la gente a tus espacios exitosos, a tus espacios que respetamos, admiramos y que la gente también aprecia, disfruta. ¿Por qué no cerramos con la información de tus espacios, querido Jesús López Almejo? Y nada más te faltó decir, y de los cuales fui padrino. Así que muchas gracias, Vicente. Les invitamos al canal de Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales.
y ahí todas las tardes y las noches hablamos de clases gratuitas de relaciones internacionales, analizando la geopolítica y el mundo, Vicente. Muchas gracias por el espacio y pues estamos aquí al pie del cañón. Gracias, por cierto. Gracias, mi querido Jesús. El querido Jesús López Almejo, desde acá, desde Palacio Nacional, te envío un abrazo y